Levántate en esta mañana y discierne, siente, vive lo que representa es la bondad de Dios para contigo y para con toda tu casa. Que esa bondad se refleje en paz, tranquilidad, justicia y ante todo amor en todo tu entorno. Estamos en la carta a los romanos, escrita por Pablo. En el capítulo 2, la palabra de Dios dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenarás a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a los que, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley, perdón, han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, en este capítulo Pablo habla de su evangelio. Sin lugar a dudas, hay un libro llamado el Evangelio según San Pablo. No se encuentra en nuestras Biblias, en nuestras traducciones bíblicas, en nuestro canon, eh, por diferentes motivos a los cuales no voy a aludir ahorita. Lo que sí quiero hacerles puntual es que esta carta a los romanos, para Pablo y para la comunidad, vino a ser como un evangelio, como un resumen de lo que es el evangelio de Cristo en relación con la comunidad de fe. Mientras los evangelios, los cuatro evangelios, hablan de la vida de Jesús, de lo que Jesús hizo. Sí, así como para que lo entiendan. Esta habla de lo que la iglesia creyente, y en particular la iglesia de Roma, debería ser en torno a la perspectiva de Cristo, en torno a la perspectiva de una verdadera vivencia de fe en Cristo Jesús. Sí, mis amados. Y Pablo en el capítulo primero viene atacando lo que es la idolatría en todas sus formas y expresiones. Ataca la homosexualidad, el lesbianismo. No está atacando a las personas. No está atacando a los actores como tal, está atacando la condición, la situación. Y mostrándole a la iglesia de Roma
que habían ciertas expresiones que no encajaban en la fe, ciertas formas de vida que no tenían nada que ver con la fe y que de una u otra manera tenían que alejarse de esta cotidiana cultural tradicional forma de ver y de vivir. Óigalo bien. Sí, eso de la injusticia, de la inmoralidad sexual, del lesbianismo, de la homosexualidad, era muy tradicional, muy cultural en Roma. No era nada extraño. Era muy común, nadie criticaba esto. Así que al llegar al cristianismo, los cristianos que se estaban convirtiendo tenían problemas para abandonar estas costumbres, llamémoslas tradicionales, culturales, inaceptables e inapropiadas como parte de la expresión de fe al interior del cristianismo, inaceptables en aquellos que dicen ser o caminar con Cristo Jesús. Y entonces Pablo le dice, bueno, listo, ustedes critican la idolatría, critican todo lo que esta gente viene haciendo mal y es que está mal que hagan estas cosas. Pero ustedes siguen haciendo lo mismo. Pablo está confrontando a la iglesia de Roma, también lo hará con la iglesia de Corinto. Está confrontando a la iglesia de Roma con la homosexualidad, con las prácticas contra naturaleza. ¿Sabe? Sé de personas que dicen ser creyentes y ven que a alguien se les cae un dinero o se les cae algo, lo recogen. Y lo recogen y no se lo devuelven conociendo al dueño, a aquel que se le cayó, no lo devuelven. Por cuanto han estado orándole al Señor por una provisión. Entonces miran en esto que han recogido, viendo de quién era, lo toman como una respuesta de Dios a sus oraciones. No lo es. No lo es en absoluto. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana. Pero Pablo está confrontando a los hermanos que critican, que señalan, que digan, que juzgan. Conozco la historia de personas que cometieron graves errores. Sí, cosas que no se debían hacer. Lo hicieron. Y lo hicieron cuando no eran creyentes. Luego cuando empiezan a caminar con el Señor y se conoce esa historia, los de la misma iglesia empiezan a criticar y a cuestionar, a señalar y a juzgar. Óigalo bien. Pero entre quienes juzgaban a esta persona, les señalaban, también había entre ellos quienes habían cometido lo mismo. Habían hecho lo mismo de otra manera, pero lo habían hecho. Y creo que peor. Creo que peor. Y juzgaron y juzgaron y juzgaron, pero nunca entendieron que ellos hicieron lo mismo. Y que cuando ellos hicieron esto, buscaron comprensión y justificación para sus actos. Pero cuando otro lo hace, o cuando otro lo hizo,
vienen a señalar. Pablo está cuestionando de una u otra manera la hipocresía de aquellos que dicen ser de la fe en Cristo Jesús. Óigalo bien. Sí. Y que tienen ese manto aparentemente puro, blanco, que está encima de la inmundicia, porque realmente sus vidas no han sido transformadas. Así que esto es un llamamiento a una transformación real, contundente, vivencial. Óigalo bien, valga el pleonasmo, de las vidas de los verdaderos creyentes. Sí. Pablo dice, ¿crees que porque ya tienes conocimiento de que la idolatría es pecado, de que la homosexualidad es pecado, y que porque estás en Cristo Jesús puedes tener libertad para hacerlo? No. Si ya sabes que esto está malo, debes apartarte. Y tienes que tener presente, esto es importante que lo escuche, porque usted y yo nos escandalizamos permanentemente de los errores de los demás. Pero si mirásemos hacia adentro, ¿qué hallaríamos? Y esto es lo que Pablo también está advirtiendo. ¿Cómo es de fácil señalar y juzgar a los demás? Sí, puede que ya no seas idólatra. Puede que ya no hagas esto o aquello que venías haciendo. Pero todavía hay cosas en tu vida que son dignas de condenación, que no son admirables. Es también un llamado a ser compasivos y misericordiosos. No a tolerar el pecado, pero sí a ser compasivos y misericordiosos con aquellos que trastabillan y caen. Sí, porque a veces a ese que está caído, con nuestros juicios, con nuestros comentarios infundados, lo que hacemos es hundirlos más. Cuando alguien está caído, cuando alguien está en derrota, lo único que aspira es una mano que se extienda a su favor para ayudarle. Bueno, mis amados, y Pablo es contundente de esto. No creas que porque dices, gloria a Dios, amén, aleluya, ya eres salvo. Si sigues haciendo las cosas que venías haciendo, si sigues viviendo como romano y no como cristiano, óigalo bien, entonces serás juzgado y tendrás condenación. Pablo lo dice de esta manera. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un día habrá juicio. Un día el juez justo se manifestará. Y dice la palabra que traerá a cuenta toda cosa que se haya hecho, sea buena o sea mala. Y Pablo dice, hay una garantía de vida eterna a los que se esfuerzan por hacer lo bueno. Es decir, que se apartan del mal y buscan la vida eterna. Pero también, óigalo bien, en oposición a esto también hay ira y enojo. Aquellos que no se apartan de la mentira, aquellos que no se apartan de toda forma y expresión de idolatría o de pecado. Sí, hay condenación. Óigalo bien.
aquellos que siguen practicando la injusticia y que no buscan el camino de Cristo como se debe buscar. Dice Pablo, oh, habrá tribulación, habrá sufrimiento, habrá ansiedad, desesperación, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sin distingo de personas. Aquí no va a importar tu vestido caro, no va a importar si tienes el carro último modelo o no, no va a importar el peso de tu cuenta bancaria. Lo que va a importar es cuánto has atesorado en el cielo, o cuánto pudiendo atesorar en el cielo dejaste de atesorar. Esto hará la gran diferencia. Sí, Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, enfóquense en la vida eterna, enfóquense en la salvación del evangelio. Dejen de estar criticando y señalando y juzgando a los demás. Procuren perfeccionarse. Procuren no apartarse del camino, perseverar en el camino. Porque sin lugar a dudas, aunque tengas a que digas que eres creyente, aunque leas la palabra, aunque te congregues en una iglesia, si sigues las otras formas de tal vez no tengas muñecos que idolatrar, pero tal vez el dinero está ocupando el lugar de Dios en tu corazón. Tal vez tu esposo, tu esposa, tu hijo, tal vez tu trabajo es más importante que honrar, adorar a Dios. No se olvide que todo el problema de este libro de los Romanos es que en Roma, óigalo bien, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por otros dioses, otras deidades falsas, mortales, naturales. Óyelo bien, tal vez le estés dando la gloria de vida a Dios a otras cosas. Le estás dando el primer lugar en tu vida a otras cosas. Debes reflexionar sobre esto. Es con lo que Pablo está confrontando a la pequeña iglesia de Roma. Apártense de toda expresión tradicional, cultural, de la fe romana, antigua y presente. Óigalo bien y vuélvase al verdadero Cristo. Porque un día no habrá religión y ninguna religión te va a salvar. Óyelo bien, el día de la ira de Yahvé, el día de la ira de Jehová, el día del Señor, cuando Jesús venga a juzgar vivos y muertos, no habrá ninguna religión, llámese como se llame, ninguna iglesia, institución humana te va a salvar. El único Salvador es Cristo Jesús. Así que apártate de toda expresión y forma de idolatría. Todo aquello que no le da el primer lugar a Dios en su vida es idolatría. Sea ortodoxo, sea copto, sea anglicano, sea católico, sea protestante, sea evangélico, sea lo que sea. Si no le está dando el primer lugar a Dios en su vida, sin lugar a dudas, bajo el manto del cristianismo o no, será condenado. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.